¿Alguna vez sentiste que tu mente se transforma en una película que nunca se proyecta, mientras el mundo real sigue su marcha indiferente? Esa sensación de estar atrapado en un guión interno, de revivir una y otra vez conversaciones que jamás sucedieron, es la esencia de la ensoñación excesiva. No es mera fantasía, es un proceso neuropsicológico que roba tu tiempo, tu energía y sobre todo tu capacidad de actuar. Primero, definamos con precisión operativa lo que llamamos ensoñación excesiva. Se trata de una rumiación creativa descontrolada, un flujo constante de imágenes mentales que se activan sin estímulo externo y que a su vez disparan el circuito de recompensa del cerebro. Cuando imaginas una situación perfecta, tu núcleo accumbens libera dopamina como si ya hubieras conseguido el objetivo. El cerebro, engañado, interpreta esa señal como un logro real y refuerza el patrón. La ciencia lo confirma. Estudios de neurociencia muestran hipocampo hiperactivo y corteza prefrontal disminuida en personas que viven en este estado perpetuo de simulación mental. El impacto no es anecdótico. La pérdida de concentración se vuelve crónica, la ansiedad se alimenta de expectativas no cumplidas, y las relaciones se erosionan cuando el interlocutor real se queda a la sombra de una versión idealizada que solo existe en tu cabeza. Pero hay una salida, y no es una solución genérica. Te revelaré 3 leyes que gobiernan tu mente soñadora, y al dominarlas, recuperarás el control de tu realidad. Antes de entrar en detalle, permíteme advertirte, cada ley lleva consigo un poder que, si lo usas sin medida, puede volver a atraparte. Ley número 1. La trampa del bucle de expectativa. Tu cerebro está programado para anticipar recompensas. La imaginación genera un refuerzo anticipado que el sistema dopaminérgico interpreta como real. Cada pensamiento que recrea un escenario deseado produce un pico de dopamina, y ese pico refuerza la fantasía, creando un ciclo adictivo. Es el mismo mecanismo que sustenta la adicción a los videojuegos o a las redes sociales, solo que el estímulo es interno. El sesgo de confirmación y el error de predicción se combinan, haciendo que busques constantemente esa sensación de casi logrado. ¿Te suena familiar cuando te imaginas una entrevista perfecta y al despertar sientes una punzada de vacío? Esa punzada es la señal de que el bucle está activo. Si ya sientes esa montaña rusa interna, dale like ahora. Tu cerebro necesita reconocer que estás despertando. Pero la trampa del bucle no es el único mecanismo. Hay una capa más profunda que regula la creación de estos escenarios. Ley número 2. El mecanismo de simulación social. La mente humana, a través de la teoría de la mente, simula interacciones sociales para predecir resultados y evitar errores. Cuando tu corteza temporal superior se vuelve hiperactiva, empiezas a recrear conversaciones, discusiones o reconciliaciones que nunca ocurren. Este proceso, aunque útil en la planificación, se vuelve patológico cuando se vuelve constante y sin propósito. Imagina a Laura que se pasa horas ensayando una discusión con su jefe, calculando cada argumento, cada tono, cada posible reacción. El hipocampo retroactivo registra esas simulaciones como experiencias vividas y la corteza prefrontal, debilitada, no logra filtrar lo que es meramente especulativo. Esta simulación social alimenta la ansiedad porque el cerebro interpreta cada escenario como una amenaza potencial. Cada "¿qué habría pasado si?" genera cortisol, y el ciclo se cierra con una sensación de agobio que te aleja de la acción real. Aquí la advertencia es clara: cuanto más tiempo dediques a ensayar futuros que no existen, más difícil será volver al presente. ¿Qué opinas tú de este proceso? Déjame tu reflexión en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva. Para romper este patrón, la clave está en la interrupción consciente del bucle. La práctica de la atención plena, enfocada en la respiración y en la percepción sensorial del momento, disminuye la actividad del hipocampo y refuerza la corteza prefrontal.
Cuando notas que tu mente divaga hacia un escenario ficticio, detente, cuenta hasta 10 y vuelve tu foco a lo que puedes tocar, oír o ver ahora mismo. Esa pausa de 10 segundos, aunque breve, rompe la cadena de dopamina y permite que la corteza recupere el control. Ley número 3. La ley del anclaje a la realidad. Cada vez que actúas en el mundo externo, generas evidencia tangible que tu cerebro registra como datos reales, contrarrestando la narrativa interna. La acción, por mínima que sea, produce una retroalimentación neuroquímica distinta a la de la imaginación. Por ejemplo, si temes que una reunión sea un desastre, escribe una lista de 3 pasos concretos que vas a ejecutar antes de entrar. Cada paso cumplido fortalece la señal de la corteza prefrontal y debilita el impulso de fantasía. Si este análisis está abriendo tus ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue profundiza en técnicas específicas para entrenar tu mente y evitar que se convierta en una pantalla de proyecciones falsas. Recuerda, la ensoñación excesiva es una prisión construida por tu propio cerebro. Conocer sus leyes es la llave que te permite escapar. En los próximos minutos continuaremos explorando cómo aplicar estos principios en tu vida diaria, transformando la imaginación de un enemigo a un aliado controlado. Y ahora, sin perder la mirada en la teoría, vamos a desmenuzar la forma concreta en que puedes reprogramar ese motor interno que te impulsa a vivir en un escenario ficticio. El proceso se sustenta en 3 pilares que, si los dominas, convierten la ensoñación de un enemigo invisible en una herramienta bajo tu control. Primero, la conciencia estructurada. No basta con notar que la mente divaga, debes identificar el patrón exacto que la desencadena. Cada vez que sientas la presión de un «y si» o la urgencia de una escena que nunca ocurrió, detente en el instante y aplica la regla de los 4 sentidos. Nombra lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que sientes bajo la piel. Ese simple acto de etiquetar la experiencia sensorial activa la corteza prefrontal y debilita la señal del hipocampo hiperactivo. En la práctica, abre los ojos, busca una lámpara, describe la luz, escucha el zumbido del ventilador, menciona la temperatura del aire, siente la textura del asiento, reconoce el aroma del café. Con cada detalle anclado al presente, la corriente de dopamina que alimenta la fantasía se dispersa, como una corriente que pierde su cauce. Segundo, la acción dirigida. La imaginación sin salida es un bucle sin fin. La acción, por mínima que parezca, es la ruptura que el cerebro necesita para recalibrar sus predicciones. Aquí la técnica del paso micro cobra fuerza. Imagina que temes entrar a una reunión porque tu mente ha construido un discurso de fracaso. En lugar de quedarte atrapado, escribe 3 microtareas que puedas ejecutar antes de cruzar la puerta. Revisar la agenda, respirar 3 veces profundo, colocar una nota de aliento en el portátil. Cada microtarea concluida envía una señal de recompensa distinta a la que genera la fantasía. El núcleo accumbens registra la evidencia real de que la situación es manejable. Con el tiempo, la acumulación de esas pequeñas victorias fortalece la red de control ejecutivo y reduce la dependencia del circuito de recompensa imaginario. Tercero, la retroalimentación neuroconductual. Todo proceso de cambio necesita una medición constante. Llevar un registro escrito de los episodios de ensoñación te permite observar la frecuencia, la intensidad y los detonantes. En una hoja de papel, divide la página en 3 columnas: desencadenante, respuesta imaginaria y respuesta real. Cada vez que notes un episodio, anótalo. Al final de la semana, revisa los patrones. Quizá descubras que los desencadenantes más comunes son la incertidumbre laboral o una conversación pendiente. Esa claridad te brinda la información suficiente para intervenir antes de que el bucle se active, aplicando la regla de los 4 sentidos o el paso micro de forma preventiva.
La neurociencia muestra que la consolidación de la memoria a corto plazo depende de la repetición consciente. Al registrar y revisar, conviertes la experiencia en aprendizaje explícito y no en una corriente subrepticia que te arrastra. Para ilustrar la interacción de estos pilares, tomemos el caso de Laura, una joven profesional que se encontraba atrapada en una serie de escenarios donde sus colegas la rechazaban en cada presentación. Cada noche, antes de dormir, recreaba la escena una y otra vez, sintiendo una punzada de ansiedad que se traducía en insomnio. Aplicó la conciencia estructurada, al notar que la escena surgía siempre después de revisar su correo electrónico. En lugar de pasar directamente a la pantalla, se detuvo, nombró el sonido del teclado, la luz de la pantalla, el aroma del café que había tomado. Luego diseñó 3 microtareas: escribir una lista de los puntos clave, practicar una respiración profunda y colocar una foto de su familia en el escritorio. Cada una de esas acciones le dio una señal tangible de control. Finalmente, empezó a registrar en un cuaderno cada episodio de fantasía, anotando los desencadenantes y las respuestas reales. En 2 semanas, la frecuencia de los episodios cayó a la mitad y su nivel de confianza en las presentaciones aumentó notablemente. Laura no eliminó la capacidad de imaginar, sino que la subordinó a un proceso estructurado que le devolvió la autoridad sobre su propia mente. Este esquema, aunque sencillo en apariencia, se apoya en mecanismos profundos de la plasticidad cerebral. Cada vez que ejecutas una acción consciente, las sinapsis que reforzaban la ruta de la ensoñación se debilitan, mientras que se crean nuevas conexiones que favorecen la regulación emocional y la atención plena. El cerebro es un órgano que se moldea con la experiencia. Al entrenarlo con patrones de presencia y acción, le das la forma que deseas. No es una cuestión de magia, sino de reescribir el código interno mediante la práctica deliberada. Ahora bien, la ejecución constante es la pieza que falta si no la acompañas de una mentalidad de resiliencia. La mente tiende a buscar atajos. Cuando sientas que el impulso de volver a la fantasía se vuelve más fuerte, recuerda que el objetivo no es suprimir la creatividad, sino canalizarla. La creatividad florece cuando está anclada a la realidad, no cuando se disuelve en un mar de posibilidades sin sustento. Por eso, cada vez que concluyas una microtarea, celebra ese logro interno. Un simple bien hecho en voz alta activa el sistema de recompensas, reforzando la conducta útil y creando un círculo virtuoso que desplaza la atracción del bucle imaginario. En la práctica diaria, puedes instaurar una rutina de chequeo de realidad cada vez que cambies de actividad. Antes de pasar de leer un correo a contestar una llamada, haz una pausa de 5 segundos. Observa tu entorno. Menciona en voz alta lo que ves y lo que vas a hacer. Esa breve interrupción actúa como un interruptor que corta la corriente del pensamiento automático y permite que la corteza prefrontal tome el timón. Con el tiempo, esa pausa se vuelve automática, como el latido del corazón, y la mente pierde la capacidad de deslizarse sin control hacia escenarios falsos. Si hasta aquí sientes que la información está resonando, te invito a que tomes acción inmediata. Abre una hoja en blanco, escribe la palabra poder y bajo ella anota la primera microtarea que vas a ejecutar hoy para romper tu propio bucle. Esa pequeña señal escrita es el primer ladrillo de tu nueva arquitectura mental. Compartir esa palabra en los comentarios nos permite crear una comunidad de individuos que, como tú, están dispuestos a enfrentar la sombra de su propia imaginación y transformarla en una herramienta constructiva. Recuerda, la ensoñación excesiva es una prisión construida por tu propio cerebro. Conocer sus leyes es la llave que te permite escapar. Cada paso que des, por pequeño que parezca, es una chispa que ilumina el camino fuera de esa celda. La verdadera libertad no radica en eliminar la fantasía, sino en decidir cuándo y cómo usarla. Cuando domines la conciencia estructurada, la acción dirigida y la retroalimentación neuroconductual,
Habrás convertido a tu mente en una aliada estratégica, no en una tirana que te mantiene atrapado en escenarios que nunca sucederán. Si este análisis ha abierto tus ojos, te pido que te suscribas y actives la campana para no perder los próximos episodios, donde profundizaremos en técnicas avanzadas de reprogramación cognitiva y ejercicios de visualización controlada que potencian tu capacidad de crear sin perder el ancla a la realidad. Dale like si sientes que la información ha sido útil. Ese gesto envía una señal de refuerzo al algoritmo y a la vez refuerza tu propio compromiso con el proceso. Para cerrar, reflexiona sobre la siguiente pregunta. ¿Qué escenario ficticio estás persiguiendo ahora mismo? ¿Y cómo podrías transformarlo en una acción concreta que mejore tu vida? Deja tu respuesta en los comentarios, porque al externalizarla, la conviertes en parte de la realidad y no en una sombra que se desvanece al amanecer. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la mente oscura. Recuerda que el verdadero poder reside en la capacidad de elegir entre la ilusión y la acción. Hasta la próxima, y que la claridad sea tu guía constante.